Otro estudio de expertos da a conocer que el informe de la Organización de Estados Americanos del supuesto fraude cometido por el expresidente Evo Morales es muy deficiente, que tiene irregularidades, deficiencias que lo único que confirman es el golpe de Estado que se planeó contra el expresidente boliviano. En este contexto se da a conocer de viajes extraños que realizó justo en ese tiempo la ahora presidenta interina Yanine Áñez a Brasil. Pretende ser presidenta constitucional, sin embargo hay serias acusaciones ya de corrupción y un tremendo malestar en la gran mayoría del pueblo boliviano. Quédate a conocer los detalles de lo que está ocurriendo en este país suramericano que tiene la atención internacional, ahora más que se cree, se presume que para noviembre podría estar ya el nuevo presidente constitucional de Bolivia tomando posesión de ese cargo, de confirmarse por la Asamblea Legislativa. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y desde luego no te olvides de dar en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano te agradezco todo el apoyo y que de verdad nos puedas ayudar a que esta información pueda llegar a más personas. Un estudio revela que análisis de la Organización de Estados Americanos en Bolivia era deficiente. Esto está causando revuelo allá en Bolivia. La información detalla que el informe hecho por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos a las elecciones del 20 de octubre del 2019 en Bolivia, y que sirvió a la oposición para generar un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, tenía serias deficiencias, concluyó una investigación independiente. El estudio, elaborado por expertos con base en un minucioso examen de los datos de la elección boliviana y que fue publicado el domingo en el diario The New York Times, sugiere que el análisis inicial de la Organización de Estados Americanos, que planteó dudas sobre un presunto fraude electoral, fue defectuoso. Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane, según el reportaje del diario El New York Times. En este sentido, vale la pena pues también esta postura que da a conocer Carlos Montero. Almagro tendría que renunciar. Un estudio de investigadores independientes que utiliza datos obtenidos por el New York Times de las autoridades electorales de Bolivia descubrió que el análisis de la Organización de Estados Americanos era deficiente. Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen sin dejar evidencia estadística de fraude, afirmó. Rodríguez efectuó el estudio con Dorothy Cronick, experta en política latinoamericana en la Universidad de Pensilvania, y Nicolás Hidrobo, estudiante de doctorado en la misma universidad. Morales, quien se postulaba para un cuarto mandato, ganó en primera vuelta los comicios de 2019. Sin embargo, la oposición argumentó fraude electoral y protagonizó disturbios en diversos puntos del país suramericano. El informe electoral de la misión de la OEA fue utilizado tanto por la oposición política como por militares bolivianos para dar un golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019 contra Morales, que salió al exilio primero a México y después a Argentina, donde radica actualmente. Y bueno, Evo Morales en su cuenta de Twitter, que en un momento te voy a dar a conocer más detalles, pero te adelanto este dato: Estados Unidos nos tiene en la mira. Su objetivo en Bolivia fue impedir que seamos partido, proscribir el MAS IPCEP, luego dividirnos y finalmente liquidarnos con violenta represión política y judicial. Y todas las veces nosotros siempre hemos optado por la vía democrática y en las urnas. Bolivia se prepara para celebrar nuevas elecciones generales, las cuales fueron postergadas para el 6 de septiembre próximo por la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con las más recientes encuestas, el exministro de Economía Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, partido liderado por el exmandatario Morales, encabeza las preferencias electorales de cara a las votaciones en septiembre. Y bueno, en este contexto se da a conocer este dato que resulta muy interesante. Los sospechosos vuelos del avión presidencial de Yanine Áñez a Brasil. Consumado el golpe, el FAB 001 voló a Brasilia, donde realizó traslados internos durante 16 días antes de regresar a La Paz. La relación de Áñez con Bolsonaro es realmente muy íntima. Como toda dictadura, la que gobierna Bolivia, con Yanine Áñez a la cabeza, le impuso a la sociedad de ese país un cerco comunicacional desde el primer minuto de consumado el golpe contra Evo Morales. Sin embargo, ese férreo control no logró impedir que salgan a la luz hechos de este gobierno ilegal a través de las redes sociales. Este fue el caso de los sospechosos y reiterados vuelos del avión presidencial boliviano hacia Brasil que, en un primer momento, el gobierno inconstitucional buscó negar. Sin embargo, los datos que surgen de la empresa norteamericana de seguimientos de vuelos FlyAware, a la que accedió Página 12, demuestran que la aeronave estuvo en Brasilia en la madrugada del primer día del golpe, el 11 de noviembre de 2019. El gobierno de Jair Bolsonaro es uno de los pocos aliados que tiene Áñez y el mandatario brasileño, junto al entonces presidente Mauricio Macri, fue de los que negó la existencia de un quiebre institucional en Bolivia. El proceso electoral boliviano, hay que recordar, en 2019, donde Morales buscó una nueva reelección, fue objeto de ataques no solo internos, sino también externos, con el objetivo de evitar que el líder boliviano continuara al frente de ese país. Resulta interesante que en ese contexto y luego de una serie de sublevaciones de la policía y más tarde presionado por las Fuerzas Armadas e incluso traicionado por algunas organizaciones políticos sindicales, Evo Morales anuncia su renuncia a la presidencia en la mañana del 10 de noviembre de 2019 y parte en el avión presidencial hacia el Chapare, donde se quedará hasta que logra exiliarse en la Argentina. A partir de ese momento, el Fuerza Aérea Boliviana 001 o FAB 001, como se denomina a la aeronave presidencial, comenzó a realizar una serie de vuelos que podrían dar cuenta de los vínculos de los golpistas bolivianos con el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, aquí vemos en la fotografía la aeronave. De hecho, en la madrugada del 11 de noviembre, cuando todavía no había asumido Áñez la presidencia, el FAB 001 realizaba un despegue desde el aeropuerto de Campina Grande, Sao Paulo, hasta el aeropuerto internacional de Brasilia. Según los registros de FlyAware, estuvo durante 4 días y el 15 de noviembre partió hacia Sao Paulo para regresar a Brasilia 2 días después. El 22 de noviembre fue a Río de Janeiro y volvió a la capital de Brasil al día siguiente. El mismo 23 voló hasta el aeropuerto de Manaus en el Amazonas, donde estuvo hasta el 26 de noviembre. El 27 finalmente regresó a La Paz. En todo ese tiempo, Áñez estuvo en la capital boliviana. Los datos que arroja FlyAware son fidedignos. La empresa tiene sede en la ciudad de Houston, Texas, y es conocida compañía global de software de aviación que ofrecen el seguimiento de los vuelos tanto de aviones privados como comerciales en todo el mundo. En sus archivos figuran los viajes del FAB 001 que luego del golpe continuaron. Lo que llama la atención es que los vuelos al exterior del avión presidencial desde aquel 11 de noviembre hasta el 8 de mayo pasado se realizaron de manera exclusiva a Brasil. Están registrados 25 vuelos sin contar los días que la aeronave estuvo estacionada en aeropuertos brasileños y sin detallar los vuelos diferentes que se hicieron en varias ciudades de ese país. En lo que hace a traslados en el territorio boliviano, prácticamente voló a Santa Cruz, el distrito donde nació y se organizó el golpe contra Morales. El avión presidencial prácticamente no volvió a visitar el resto de los departamentos de Bolivia. De hecho, lo que permitió que se conociera la existencia de estos vuelos sospechosos fue que a través de las redes sociales se denunció que el 7 de mayo el avión presidencial de Bolivia había regresado de Brasil luego de estar varios días allí.
En ese momento no existía explicación del traslado de la aeronave a ese país. Es más, desde el gobierno de Áñez se consideró falsa esa información. Sin embargo, en la lectura de la planilla de FlightAware se puede ver que el FAB 001 había volado a Brasilia el 30 de abril para luego trasladarse a Sao Paulo y tras unas horas retornar a la capital brasileña. En Brasilia, el avión boliviano estuvo hasta el 8 de mayo cuando regresó a La Paz. Si bien la condición legal de la presidenta de Áñez puede ser discutida, lo cierto es que de haber viajado en esos vuelos a Brasil, debería haber notificado al Parlamento boliviano para que sea reemplazada por quien ejerza la titularidad de la Asamblea. En este caso le hubiese correspondido a la titular del Senado, Eva Copa, que pertenece al MAS, el partido político de Evo Morales. Y en ese contexto, pues también déjame informarte de lo que ha escrito el propio Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. Vamos a empezar con esto que escribió el 7 de junio. Resulta una falacia el argumento de austeridad del gobierno de facto de Bolivia para eliminar los ministerios de Culturas, Comunicación y Deportes cuando otorga presupuesto adicional de 580 millones a militares y policías para la compra de uniformes, botas de combate y gases. Y hace 9 horas Evo Morales escribió: otro estudio independiente que se suma a numerosos que ya existen demuestra que no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. El MAS y PSP las ganó limpiamente. El pueblo sabe del engaño, es sabio y sabrá recuperar la democracia. Evo Morales ha estado muy activo en las últimas horas. También escribió esto: el Ministerio de Deportes, eliminado por gobierno de facto, apoyó con el programa Tuncas de incentivo económico mensual y seguro médico especializado el talento de jóvenes deportistas para que compitan en eventos internacionales y logren el sueño de ganar medallas para el país. Hace 5 horas, el gobierno no quiere un pueblo con identidad ni con memoria, por eso elimina el Ministerio de Culturas, ni jóvenes sanos. Por eso elimina el Ministerio de Deportes, que integró a regiones y colegios fiscales y privados en juegos estudiantiles donde el triunfo era esfuerzo colectivo. Y bueno, hace 3 horas, el Ministerio de Culturas y Turismo, hoy eliminado, logró posicionar a Bolivia en grandes eventos propios y del exterior como mejor destino verde y de diversidad cultural. Desde 2007, los ingresos por turismo subieron 410% y en 2019 ya eran 1.200 millones. En fin, una actividad importante que tiene Evo Morales hace una hora. Gobierno de facto debe aclarar los motivos de los 25 vuelos que realizó el avión presidencial FAB 001 a Brasil desde el 11 de septiembre de 2019 hasta el 8 de mayo de 2020, incluso en plena cuarentena. ¿Con qué autorización hizo los vuelos? ¿Quiénes viajaron? ¿Para qué? Son las preguntas que hace el propio Evo Morales. Gracias, hermano Adolfo Prensa Esquivel, defensor de los derechos humanos y colectivos, por expresar su reclamo por la vida en Bolivia, que es el sentimiento de todo un pueblo. Así están las cosas allá en Bolivia. Te invito a que puedas dar tu punto de vista, tu opinión y no olvides darle manita arriba para que esta información llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.